Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Bien, vamos a continuar. Bien, seguimos en la primera unidad que está referido a todo lo que es básicamente una introducción, ¿no? De lo que son sistemas de producción. Eh, bueno, continuando esto, vamos a ver que los sistemas de producción, como bien dice, ¿no es cierto? Es básicamente la transformación, ¿no es cierto?, de todo lo que viene a ser los insumos en productos o servicios en este caso, ¿no es cierto? Que eh, en este caso los productos son tangibles mientras que los servicios son intangibles, ¿sí? Entonces el sistema de producción lo que busca es la optimización, ¿no? Optimizar todos los insumos para obtener salidas con mucho valor agregado. Entonces, un ratito, ¿no? Ok. Nosotros, dentro de los sistemas de producción, analizamos cada uno de los componentes, ¿no es cierto?, que conforman la estructura de un sistema productivo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta los productos, tenemos que tener en cuenta, al ser muchas veces se tiene que hacer un análisis de mercado para establecer cuáles son los productos que realmente demandan los clientes, ¿no es cierto? Generalmente se hace una ingeniería de adelante para atrás, ¿sí? Entonces, porque lanzar un producto, a menos que sea pues, muy innovador o requiere que se hace un estudio de mercado, ¿no es cierto? De tal manera de que se identifique qué realmente demanda la sociedad y en función de eso, establecer lo que bien dice aquí, ¿no es cierto? ¿Qué materia prima vamos a utilizar? ¿Qué tecnología? ¿Qué proceso de transformación vamos a utilizar? Y por ende, ¿qué tipo de mano de obra vamos a requerir, ¿no? Y en función de eso, qué sistema organizativo muchas veces vamos a optar, ¿no es cierto? Entonces, como dice acá, para lo cual se estructuran 4 componentes, ¿no es cierto?, de un sistema Buenas noches, productivo. ingeniero. Ya comenzó su presentación, que no se escucha audio. ¿No se escucha? Se escucha, ingeniero. Se escucha, ingeniero. Por favor, fíjense, damos el audio de su computadora. Bien. Entonces, básicamente, como bien dice aquí, cómo estructuramos nuestro sistema productivo va a depender también del producto que nosotros vamos a elaborar, muchas veces de la tecnología que vamos a utilizar, de tal manera que te permita tener distintas estructuras de sistemas productivos, ¿no? Aquí, fíjense, tenemos estructuras de sistemas productivos en base a flujo de producción, ¿ok? Eh, en base a bloques de sistemas, en función de la tecnología, también en función del tamaño, ¿ok? Que muchas veces se fusionan entre sí, ¿no? Miren, analicemos el sistema de producción en función al flujo de producción, ¿ok? Como bien vemos, un sistema productivo, en sí un sistema, ¿no es cierto? Un sistema de producción es la transformación que existe dentro puede ser en este caso de la planta, que el sistema de producción es todo lo referente al ingreso de materia prima, todos los insumos que vimos en la clase pasada, ¿no es cierto? Donde existen proveedores.
y la transformación de los mismos que me va a dar lugar a un producto terminado. Algunas veces ese producto terminado es materia prima para otro cliente. Y lo que tenemos que lograr que este producto terminado tenga los niveles de calidad que requiere mi cliente. ¿No es cierto? En el caso del flujo de producción de manufactura, donde se produce productos tangibles, se tiene que analizar de forma integral, ¿no es cierto?, todos estos componentes, donde en función y que fíjense acá lo interesante es la introducción de lo que es el plan maestro de producción, ¿no? Donde el plan maestro de producción tiene que analizar todos estos componentes, desde el tema de pronóstico, que el pronóstico es, ¿han llevado lo que es pronóstico ustedes? Elaboración de pronóstico. ¿Sí? Sí, En plan, ya, bien. En función de la tendencia estadística se establecen los pronósticos, ¿no es cierto? Lo cual nos lleva a establecer realmente cuáles son las órdenes que va a pedir mi cliente y en función de eso establecer la compra que se va a realizar de materia prima, de insumos, ¿ok? Porque lo ideal es tener lo ideal, ¿no es cierto? Es tener en el caso de manufactura, realmente trabajar no teniendo un excedente en cuanto a producción que esté estoqueada, ¿no? O como producción terminada, o también como materia prima, porque eso tiene un costo, ¿no es cierto? Tiene un costo. Y tener muchas veces mucha materia prima, producto terminado, que no sale de los almacenes por un mal análisis de un producto, me origina también problemas alimentarios, problemas de la calidad, porque se deteriora ya sea la materia prima o el producto terminado. Si no existe esa rotación, genera un deterioro ya sea en la materia prima o en el producto terminado, ¿no? Que al final afecta la calidad y a las características finales del producto, ¿no? Bien. Entonces, dentro de lo que es un sistema de producción, una de las variables que nosotros tenemos que trabajar como ingenieros, es analizar, como le dije, estos tres elementos que son fundamentales, ¿ok? El tema de la calidad, el tema de costos y el tema del tiempo, ¿ok? Porque en función de la optimización de estas tres variables, vamos a tener una producción o productos que sean realmente competitivos, ¿ok? Porque de nada sirve afectar obtener solamente dos de estas variables, originando que realmente no podamos cumplir con el cliente, ¿ok? Por decirle, yo adquirí una materia prima, ¿ok? Una materia prima para mi industria, llámese cualquier industria, ¿ok? Te puedo dar ejemplo. Toma en cuenta la variable de calidad. O sea, coordino yo con mi proveedor y mi proveedor me dice y hago un análisis de lo que él me oferta y veo que cumple todas las variables de calidad y especificación técnica y normativa, ¿ok? Es un excelente proveedor. El tema de costos es un costo competitivo, ¿ok? En función de las características técnicas que tiene esa materia prima. Pero si este proveedor no me puede dar en el tiempo que yo requiero, lo que origina es un impacto en este caso, en mi sistema productivo. ¿Okay?
Entonces, el tema logístico que está muy relacionado al tema de tiempo es fundamental, ¿ok? Por eso es importante que nosotros como ingenieros industriales hagamos la mejor selección de proveedores. Muchas veces hay que desarrollar a los proveedores, ¿ok? Que realmente te permita cumplir con estas tres variables, ¿ok? Porque una de esas que no estén dentro de lo que nosotros requerimos impacta directamente a nuestra competitividad, ¿ok? Porque recuerden, nosotros no estamos solos en el mercado, no estamos solos, siempre hay competencia, ya sea una competencia interna o también una competencia externa, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que trabajar en ese ámbito de tal manera que no podamos dejar al lado la competitividad. También dentro de lo que es los sistemas productivos, tenemos esta clasificación, ¿ok? En función de la estructura que los tienen, ¿ok? Entonces tenemos, y esto me imagino que han visto en lo que es métodos, lo que es distribución de plantas, los layouts, ¿no es cierto? Pero tenemos distintos tipos de producción, ¿no? Tenemos la producción intermitente y la producción continua. Dentro de lo que es la producción intermitente, tenemos estas características, ¿no? Tenemos la producción que dice que son volúmenes bajos, ¿sí? De producción. Los trabajadores deben ser capacitados para hacer varios productos, ¿ok? Casi siempre un equipo tiene propósitos generales eh, para manejar y realizar distintos tipos de trabajo, básicamente, ¿no es cierto? O sea, con un equipo se puede hacer varios productos. Y como dice bien, se agrupan en máquinas que son similares. Dentro de la estructura, fíjense aquí, podemos establecer esta configuración dentro de una, que parece una metal mecánica, ¿no es cierto? Una metal mecánica que te permite establecer un flujo del proceso desde que entra la materia prima hasta que pasa cada uno de los equipos hasta tener un producto final, ¿no es cierto? ¿Qué otro ejemplo me darían de producción intermitente? Eric Bejarano. Sí, ingeniero. ¿Me puede dar algún ejemplo adicional de una producción intermitente? Aquí, como vemos en el ejemplo, hablamos como de un proceso de una tornería o un ensamblado. ¿Qué ejemplo más me podría dar de una producción intermitente, tomando en cuenta estas características que vimos arriba, ¿no? Para mueblería, tal vez. ¿Algún tipo de mueble? Ya, una producción intermitente, bien. Otra. Aquí, aquí en los gráficos podemos ver algunas alternativas. Tenemos fábrica de muebles, fábrica de ropa, pero también esta producción puede, recuerde que cuando hablamos de un proceso terminado puede ser producto o servicio, ¿no es cierto? También un servicio, ¿no? Un producto o un servicio. Aquí tenemos, fíjense, un banco que también está relacionado con una producción intermitente, un hospital. ¿Qué otro tipo de producción podemos relacionar con una producción intermitente? Fábrica Eric. de autos, fábrica de zapatos, ¿será? La de autos Generalmente lo que es en línea, ¿no, ingeniero? sí, exactamente. Pero lo más que todo son los procesos de manufactura, ¿no es cierto? Los procesos de manufactura son procesos que son
dentro de un ámbito de producción intermitente. Llámese, como bien dice acá, ¿no? Puede ser manufactura de cuero, puede ser manufactura de madera, metal mecánica. Entonces son producciones que se denominan intermitentes, que se agrupan, ¿no es cierto? Bien. Dentro de lo que son las plantas de producción intermitentes, sí, que está relacionada con la distribución por procesos, ¿ok? Como bien tenemos que existen talleres de producción por proyecto, ¿sí? Y donde se usa una distribución que se denomina fija, ¿no es cierto? Lo cual generalmente se hace producciones muy esporádicas y que generalmente se hace con una producción que se puede realizar una o dos veces al año, dependiendo, digamos, del requerimiento del cliente, ¿no es cierto? Entonces se adapta esa estructura dentro de la producción para cumplirlo, ¿no es cierto? Entonces habrá que se mueve también. También se tiene por proyectos, ¿ok? Producciones intermitentes, que está relacionado con el tema de la aviación, fíjense, y también con las construcciones, ¿no? Con las construcciones de edificios. Entonces son producciones que son, como se dice, muy, muy puntuales, muy, que generalmente son de gran infraestructura, ¿no es cierto? Bien. También tenemos lo que se denomina las plantas de producción continua, ¿ok? Entonces, ahí tenemos, como bien dice aquí, fábricas de alto volumen de producción. Generalmente esa producción está estandarizada, ¿ok? Por ejemplo, si se dan cuenta, un producto que es estandarizado tiene distintos niveles de control, ¿no? Desde la materia prima hasta el producto terminado. Entonces es más tecnificado, una tecnología mucho más más moderna, ¿no es cierto? Entonces se tiene, como bien dice acá, líneas de ensamble. Los trabajadores son más especializados porque utilizan muchas veces tecnología de una tecnología más actualizada, sobre todo, ¿no es cierto? Y sobre todo, como bien dice acá, tiene rígidos controles de calidad. ¿Ok? A ver, ¿quién me ayuda dentro de una planta bajo la estructura de una producción continua? Adriana Vázquez, ¿qué ejemplo tendríamos de producción continua? ¿Está Adriana? La producción de leche. Ya, está bien. ¿Qué otro tipo de producción? La producción de gaseosas, ingeniero. Sí, son producciones continuas, pero más adelante también vamos a ver que son producciones por lote, ¿ok? Son Los producciones, electrodomésticos, ingeniero. líneas de ensamble de electrodomésticos. Sí. Muchas veces depende de la tecnología, ¿no es cierto? Que se utilice. Pero más que todo cuando hacemos de producción continua, hacemos referencia básicamente a producciones que tienen un ingreso, ¿no es cierto?, permanente, ¿ok? Y que permiten hacer como bien dice acá, fíjense, una producción continua del producto. Entonces tenemos, por ejemplo, líneas de ensamble de vehículos, líneas de ensamble de línea blanca, también línea negra puede ser, ¿ok? Y que tienen una continuidad del flujo de proceso, ¿no es cierto?
que es más que todo tienen cadenas de producción. Ahora, dentro de lo que es la producción continua, también en función de la distribución del producto, ¿ok? Ahí tenemos también talleres de producción con flujo continuo, ¿ok? Eh, entre esto podemos tener todo lo que es el área de, el área de hidrocarburos, son producciones continuas. También es una producción continua todo lo que es aceite, cemento, o sea, prácticamente donde la tecnología o los equipos que se utilizan, ¿no es cierto?, permiten que la mano de hombre, o sea, el tema de la mano de hombre no sea tan requerida, ¿no es cierto?, sino que son los equipos los que hacen básicamente la transformación. Entonces, se necesita un distinto tipo de mano de obra, porque una mano de obra, cuando se trabaja en una producción continua, requiere un conocimiento técnico referente a manejo de los equipos, realizar niveles de control de calidad, ¿no es cierto?, especificaciones técnicas que hay que cumplir. Mientras la mano de obra, dentro de lo que es una producción intermitente, es diferente, ¿no es cierto? Porque ya no es tanto el uso de tecnología, sino es la capacidad que tiene esa persona de interactuar ya con la materia prima, ¿no es cierto? Como vimos el tema de la madera, el tema de la manufacturación del cuero, o la parte de las vestimentas en sí, digamos, ¿no? Todo lo que es confección de ropa. Entonces son producciones que tiene otro tipo de estructura, ¿ok? Pero que también se tiene que tener niveles de calidad, ¿cierto? Bien. No sé si está claro esta parte. Sí, ingeniero, se entiende. Bien. También existe lo que se denomina lo que es la producción por lotes, ¿ok? Y como bien dice ahí, es un híbrido, o sea, es llamémosle que es una combinación de procesos de producción, ya sea continuos, intermitentes, ¿ok? Dentro de lo que son producciones por lote, generalmente está muy relacionado con productos que son, que tienen tecnología, que son procesos continuos. Fíjense, aquí tenemos que son procesos continuos, el tema de elaboración de plástico, por decirte, pero también se tiene tema de gaseosas, tema de leche, o sea, que son consumibles, también son producciones por lote, ¿sí? Porque si ustedes se ven una gaseosa, en la gaseosa tiene una fecha de producción y también tiene una fecha de caducidad, que está dentro del mismo empaque, ¿sí? La normativa te lo pide, que dentro del envase te diga cuándo lo produciste y también cuándo vence. Entonces eso se denomina producciones por lote. Y generalmente eso pasa, son producciones continuas, ¿ok? Porque en el caso de una gaseosa, usted obviamente que la materia prima la hacen todo lo que se denomina el preparado mismo de los batch de producción, pero es por una producción bien corta, ¿ok? No sé, unas 10.000, 15.000 botellas, por decirle, de Coca-Cola, después otra de Fanta, ¿ok? Pero ¿por qué creen que se da ese caso en la producción por lotes? Ana Laura Herrera. Ana Laura. ¿Está por ahí? Paola Orellana.
Sí, ingeniero. ¿Por qué se da, en este caso, una producción por lotes en el tema de las gaseosas? Porque producen a gran cantidad y no es solo, digamos, un tipo de producto, son varios productos que, en este caso, por ejemplo, Coca-Cola poniendo, tiene Ujú. varios subproductos. Varios subproductos. Mm, Ya. O sea, el tema es acá de que muchas veces, por eso es una producción que es intermitente. Perdón, un proceso de producción por lotes es un proceso híbrido, dice, ¿no? ¿Por qué es un proceso híbrido? Porque, o sea, si bien es cierto, es un proceso continuo, pero también es una producción que, que requiere, o sea, hacer, por eso, lotes de producción, entonces que se convierta como si fuera una producción intermitente. Muy diferente a lo anterior de los hidrocarburos, porque en el tema de hidrocarburos, una planta que produce gasolina o GLP se dedica a hacer gasolina y GLP, ¿no es cierto? Como es la planta de Río Grande. La planta de Río Grande de yacimiento producimos GLP y dos tipos de gasolina, ¿sí? Rica en isopentano y la gasolina normal. Pero solamente se dedica a hacer eso. O sea, no está, la tecnología está orientada a eso, ¿no es cierto? También vimos de ejemplo el tema de la cementera. La cementera, solamente en el caso de la producción continua, fíjense acá, la producción continua eh, solamente produce cemento, ¿no es cierto? Solamente hace cemento. Eh, y en el caso de la generación de electricidad, ¿ok? Como vemos acá a través de represas, solamente produce energía eléctrica, ¿no es cierto? Son producciones que son continuas. Pero acá son producciones por lote, que también son producciones continuas, pero se lo restringe el tema de producción por el hecho de que eh, la, el, los equipos que se utilizan para la producción son los mismos. ¿Qué quiere decir? Que yo para producir esta Fanta de 2 litros de un PET que es no retornable, con este mismo equipo yo produzco Fanta, produzco Sprite, produzco la misma Coca-Cola, eh, tal vez toda la línea de... También puedo producir en ese mismo equipo agua, todas las líneas de acuario, ¿me entiendes? O sea, con un mismo equipo puedo producir todos ellos, ¿ok? Lo mismo aquí, ¿sí? Todo lo que es la línea vidrio, o estas con distintos formatos, ¿no es cierto? En este caso se va desde formatos de 3 litros hasta formatos que va de 3 litros, de 2 litros y medio, de 2 litros. También hay la de 500 ml y creo la última es la Peque que tiene 200 ml. Pero usted con ese mismo equipo solo lo puede fabricar. Lo único que varía son los, dentro de lo que se llama la llenadora, que es un equipo que te permite cambiar los formatos del tamaño en este caso de la gaseosa, ¿no? Entonces permite subir, bajar y cambiar las estructuras internas de cómo va el arrastre de la botella. Nada más. Claro que eso tiene un tiempo de ensamblaje, ¿no? Para cambiar. Pero básicamente, en el caso, si ustedes, por eso es cuando hacemos la planificación de la producción, tratamos de que, bueno, en mi época, ¿no? Ahorita ha crecido tanto que me imagino que debe haber una línea de producción dedicada a hacer solo Coca-Cola, digamos, ¿no? O tal vez una línea de producción solo la línea de acuario, no sé.
pero en mi época, por ejemplo, que había una sola fábrica, un solo equipo, había un solo equipo que hacía todo lo que es la línea plástico, ¿no es cierto? Y es la parte retornable y no retornable. Entonces, ahí lo que se trataba de es planificar la producción de tal manera que se produzca en una línea de producción solo todo lo que es línea de 2 litros, ¿no es cierto? Una vez se acababa la producción de 2 litros, y lo único que se tenía que hacer en este caso, si te tenía que producir Coca-Cola, Fanta, Sprite, bueno, en esa época no había la línea Acuario, solamente había agua. Lo que hacía era solamente hacer un lavado de todos los equipos, ¿no es cierto? Y recién, una vez lavado todo el equipo, se hacía el control de calidad del agua que se estaba lavando y en función de eso se decía, bueno, no hay rastro, por decirte, si hiciste Coca-Cola primero, no hay rastros de ningún producto, no todo era inox, ¿no? Acero inoxidable, eh, que es lo más higiénico, ¿no es cierto? Entonces te pasabas, hacías toda la producción y recién cambiabas a una línea, en este caso tenías que hacer dentro del equipo tenías que hacer transformaciones, de sacar internamente estructuras, de tal manera que ya te permita trabajar con la línea de medio litro. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Es optimizar la producción. ¿Con qué fin, digamos? De darle mayor utilidad al equipo. Porque no podías estar primero haciendo 2 litros, luego bajando a medio litro, luego subir a 2 litros, ¿me entiendes? O sea, tiempos muertos. Lo que se trataba de optimizar es tiempos muertos. Entonces, muchas veces la tecnología te obliga a que tengas que establecer líneas de producción por lotes, ¿no es cierto? Y muchas veces también la demanda, ¿no? Porque la demanda, por eso todo está en función del mercado que nosotros estamos, de la clientela, ¿no? Pues se hace un análisis de mercado de cuánta producción se va a utilizar, ¿no? Coca-Cola siempre es el producto estrella, ¿no? Primero se producía Coca-Cola y después todo lo demás. Bien. Luego tenemos dentro de la estructura como de producción, eh, algunos tipos de estructura, ¿no? Que se denomina sistema de producción integrado, que tiene este tipo de estructura, ¿no? Por célula, que son producciones de sistema de manufactura por célula, sistema de producción flexible y lo que se denomina manufactura integrada por computadora, que está muy relacionado a los sistemas de producción más modernos, ¿sí? Ahora, dentro de lo que es también dentro de lo que es los sistemas de producción, está relacionado con la estructura organizacional que maneja esa organización, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos la estructura simple, la divisional y la matricial.
problemas de conectividad. No sé si me escuchan. ¿Se escucha, ingeniero? Sí, ingeniero. Muchas gracias. Bien. Esta parte es un poquito, bueno, es importante tenerla bien clara, ¿no es cierto? Entonces, un poquito tediosa, sí, pero es importante tenerla clara el tema de las estructuras de los sistemas de producción. Ya más adelante vamos a trabajar con ejercicios que nos agrada a todos esa parte, ¿no? La parte práctica. Bien, dentro de lo que son las estructuras de los sistemas de producción como tal, tenemos las estructuras simples, que son las estructuras que son más relacionadas con por eso se llaman estructuras funcionales, ¿no? Generalmente estas estructuras son estructuras que generalmente son las más comunes dentro de las estructuras de las empresas, ¿no? Ahora tengo. También tenemos las que son las de estructuras divisionales, que son un poco más modernas, y también las matriciales, ¿sí? Que generalmente son las transnacionales que trabajan con estructuras matriciales. Bien. Entonces, dentro de lo que son las estructuras simples o funcionales, ¿ok? Tienen sus características, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿no?, que los insumos realizan tareas, se agrupan en función de la especialidad en sus funciones, son flexibles, muchas veces no bien estructuradas, ¿sí? Tienen las líneas funcionales, ¿ok?, permitiendo altos directivos que tengan un control centralizado. Sus fortalezas son todo el tema de manejo básicamente, que tratan o se orientan, digamos, a obtener una hegemonía en cuanto al control, ¿no es cierto? Entonces, dentro de las estructuras de sistemas de producción o estructuras de producción funcionales o simples, tenemos básicamente esta estructura, ¿no?, donde se tiene una dirección. Esta dirección tiene dentro está estructurado, ¿no?, en función de los procesos que se van a realizar, ¿no? Finanzas, producción, marketing, compras, ingeniería, calidad, recursos humanos. Entonces, fíjense que son estructuras que básicamente, estructuras de producción, ¿no?, que son que generalmente todas las organizaciones tienen básicamente este tipo de estructura, ¿no? Ahora, lo que son unidades por unidades estratégicas, ¿no es cierto? Entonces son, por ejemplo, fíjense acá, o lo que se denomina no matriciales, ¿no es cierto? Son unidades de producción que son divisionales. Entonces, esas unidades que son divisionales están conformadas con una estructura diferente, fíjense, ¿ok? Aquí están estructuradas en función de productos, ¿ok? Entonces, un producto, llámese una producción, por decirle, si hablamos en el área de automotriz, por decirle, tenemos aquí, puede ser toda la línea, si hablamos de un Toyota, una producción que es relacionada con producción de auto, puede ser aquí producción de camiones o aquí producción de otro tipo de vagonetas, ¿no es cierto? Entonces tienen sus líneas, o sea, dentro de su estructura divisional, entonces se tiene todo un proceso de ingeniería, de mercadotecnia o marketing, de control de producción, o sea, netamente relacionado para atender a ese producto, ¿sí?
a la división de productos. No como en el anterior que vimos dentro de la estructura que es más simple, que es la que nosotros generalmente conocemos, que dentro del tema de producción, aquí producción ve todas las líneas, ¿cierto? Ve todos los productos que se van a fabricar. En cambio, en lo que es divisional ya está más sectorizado, ¿sí? Como dice bien acá, dentro de sus características, ¿sí? Se estructura de acuerdo alrededor individual de cada producto. ¿Okay? Entonces, generalmente eso porque dentro de la producción como tal tienen, tienen productos estrella que le destinan mucho más tiempo y más recursos, ¿no es cierto? Como bien dice aquí, son sistemas de producción orientados más al mercado, ¿no? Y se enfocan más al cliente. ¿Por qué? Porque le dan mucho más énfasis. ¿Okay? Luego tenemos lo que son, bueno, existen aquí ventajas y desventajas, ¿no? Dentro de lo que es utilizar un sistema de estas características, ¿no? Como unidad de negocio estratégica, ¿no? Entonces, dentro de las ventajas tenemos, como bien dice acá, está dirigido hacia un grupo de gestión. Tiene la ventaja de la competencia, permite cambiar rápidamente la dirección de los negocios, ¿ok? Porque permanentemente está analizando el mercado de ese producto, sí, innovando. Un ejemplo bien puntual de esto es el tema también de que la interacción que existe con el cliente permite, digamos, dar muchas más alternativas, ¿no es cierto? En función de que permanentemente están en contacto con el cliente, ¿no? Cultura y espíritu a nivel divisional, ¿sí? Decisiones locales hacia abajo de la organización. También tiene múltiples ofertas de productos y mercados. Las desventajas, también tiene desventajas, ¿no? Tenemos un sobredimensionamiento del personal porque tenemos un personal de ingeniería para un producto A, B, C, ¿no es cierto? O sea, el nivel de personal que se tiene es muchísimo más grande. Como dicen, no se aprovecha la economía de escala porque realmente son producciones más pequeñas. Ineficiencia al hacer muchas divisiones, ¿sí? Y diferentes enfoques estratégicos, porque cada una de las unidades de negocio va a trabajar en función de la estrategia necesaria según lo que le pide el mercado. Por eso es que tiene algunas ineficiencias, ¿no? Luego tenemos las matriciales. Generalmente las matriciales son para empresas mucho más grandes, ¿no es cierto? Entonces, donde fíjense prácticamente toda la estructura, ¿no es cierto? Toda la estructura está de acuerdo a los productos, ¿ok? Entonces, dentro yo trabajé alguna vez en una empresa con una estructura matricial donde existía un gerente, en este caso en mi área siempre ha sido el área de SMS, ¿sí? Utilizamos IHS en inglés, donde teníamos un gerente y ese gerente básicamente manejaba todo lo que es Latinoamérica y había otra gente que manejaba todo lo que es Europa, sí, pero lo interesante de eso era que una sola gerencia manejaba todo, ¿ok? Entonces, aquí fíjense, ahí se tiene un gerente que prácticamente maneja toda una estructura que en función de los centros de ganancia que se quiere, ¿no? Y se tiene un CEO o un presidente o un director máximo, ¿no? Pero no se tiene gerentes por área. Dentro básicamente, por ejemplo, dentro de lo que es yacimientos, también podemos relacionar con este tipo de estructuras, ¿sí? Porque se tiene
gerentes, por ejemplo, se tiene un gerente de industrialización que ve todo el tema de plantas. Se tiene un gerente de todo lo que es la parte de perforación, ¿sí? Un gerente netamente por ejemplo, hay gerente de redes de gas, hay un gerente de redes de comercialización que se llama, un gerente de plantas, un gerente de perforación. Entonces existen distintos tipos de gerentes y que tienen esta estructura, ¿no? Que tienen un nivel de ingeniería, de producción, de compras, de finanzas, tienen su propia finanza, maneja su propia finanza. Entonces, tiene y generalmente este tipo de estructuras matriciales generalmente son para corporaciones bien grandes, ¿no? Entonces, tiene como todo, ¿no? Tiene ventajas y desventajas, ¿sí? Generalmente son estructuras bien grandes, ¿sí? Nosotros a nivel país creo que somos algo de 3.500 personas en toda la estructura, ¿no? Bien. ¿Hasta aquí alguna duda? No, ingeniero. Bien. Dentro de lo que es sistema de producción también está en función de la tecnología que vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, los adelantos tecnológicos también tienen un impacto en todo lo que van a ser los productos que vamos a elaborar, ¿sí? Los procesos que van a estar relacionados con la tecnología que utilicemos, y también va a estar relacionada con las técnicas que vamos a utilizar, ¿ok? Entonces, el uso de estas tecnologías, tenemos que tener estas dos condiciones, ¿sí? Que nosotros para implementar ese tipo de tecnología tenemos que tener niveles de capital que me permitan absorber ese tipo de tecnología, ¿no es cierto? Y por ende también capacitar a mi personal con la nueva tecnología que voy a adquirir. ¿Okay? Y generalmente el optimizar el tipo de tecnología también incluye el que mi organización también permita tener este proceso de mejora continua y que esté a la vanguardia, ¿no? Del uso de la tecnología. Pero para eso realmente se necesita fuertes capitales de inversión, ¿no es cierto? Y como bien está acá, ¿no es cierto? Generalmente lo que está en la vanguardia está el tema de aviación, el tema de electrónica, el tema de farmacéutica también, ¿sí? Telecomunicaciones, todo lo que es el uso de celulares y computadoras. Entonces ellos sí o sí tienen que estar a la vanguardia de la tecnología, ¿no es cierto? Porque todo lo que es la innovación científica te permite, en este tipo especialmente de rubro, te permite ser más competitivo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, el tema de celulares, cada vez salen celulares con muchas más características, ¿no? Y virtudes que, por eso la innovación generalmente es prácticamente anual, ¿no es cierto? Pero los niveles de investigación y mejora de tecnología es permanente, ¿no? Bien. También dentro de lo que es el sistema de producción como tal, esto es estructurado por el tamaño de la organización, ¿ok? Entonces, dentro de lo que es el tamaño de la organización, nos vamos a organizar en función de, a ver acá, dentro de lo que es de tamaño de organización, tenemos estructuras que son pequeñas, medianas, ¿sí? Van desde lo más pequeño, ¿no? Que son bueno, pymes son las medianas y pequeñas empresas, ¿no es cierto? Organizaciones.
hasta las grandes, ¿no es cierto?, que son básicamente las empresas más grandes, más industrializadas, ¿no?, que utilizan mucho más de tecnología. Entonces aquí fíjense que dentro de lo que es la estructura del tamaño de la organización, que está en función del proceso físico, ¿ok? Entonces las pequeñas dice que tienen flujo de materiales bastante directo al tener un volumen y una variedad de productos limitados, ¿sí? Por eso se hablan de las pymes o las microempresas, ¿no? Y en cambio, las organizaciones grandes, con una mezcla de productos más amplia, puede tener muchas más rutas de flujo dentro de un sistema productivo, ¿no? Ya hablamos del tema de gaseosas, el tema de lácteos, el tema de aceites, ¿no? Son empresas mucho más poderosas, más grandes, ¿no? También en función del tamaño de la organización tenemos procesos administrativos, ¿no? Entonces, se establece que son estructuras organizacionales que varían, ¿sí? Y la diferencia más importante entre el flujo de información y el proceso de toma de decisiones que implica el tamaño de la organización, ¿ok? Y dentro de las decisiones de administración de la producción, tenemos en cuenta decisiones que se toman de acuerdo al tamaño mismo, ¿no es cierto? Entonces hay que analizar el tema de pronóstico, compra, planeación y administración de la producción. Y la diferencia está en la complejidad y alcance de estas herramientas para administrar la producción. Si ustedes se dan cuenta, ya sea una micro, una pyme o una industria de gran envergadura, tiene que tener, si realmente quiere ser competitivo, tiene que tener un análisis y una toma de decisión, ya sea operativa o estratégica también, ¿no es cierto? Operativa porque se tiene que establecer qué es lo que se va a producir, qué niveles de producción se van a utilizar, qué niveles de calidad se van a utilizar. Y también estratégica porque en función de eso se va a establecer a qué mercado vamos a llegar, con qué calidad vamos a llegar. Entonces, en realidad, realmente si uno quiere ser competitivo, por más pequeño que sea la organización de estemos, tiene que tener una estructura, una toma de decisión que te permita la competitividad, ¿no? Bueno, aquí un cuadro resumen de lo que hemos visto dentro de lo que es la organización de la producción industrial, donde tenemos básicamente lo que hemos analizado, ¿no? El flujo de producción, la conducción del sistema de producción, calidad, costo, tiempo, en función de como bien dice acá, ¿no? El flujo de producción para productos y servicios. Dentro de lo que es la estructura física, tenemos los sistemas de producción intermitentes, continuas y los híbridos o lotes. Dentro de lo que es la estructura organizacional, todo lo que son producciones simples, por división o matrices. Bueno, y también ponemos, ¿no?, de tecnología y tamaño. Básicamente esto es una estructura de lo que viene a ser los sistemas de producción industriales como tal, ¿no es cierto? Y como vimos, en función de cómo está organizada nuestra empresa, vamos a tener dentro de distintos sistemas de producción, que muchas veces son híbridos más que todo, ¿no? Bien. Bien, vamos a ver ahora lo que es la tecnología que vamos a utilizar dentro de los sistemas de producción, ¿ok? Entonces, un sistema de producción tiene que tener en cuenta estos elementos, ¿ok?
como bien dice acá, el comportamiento de los sistemas de producción, la tecnología de los procesos, la calidad y lo que es la planeación y el control de la producción. Cada uno de estos elementos me van a permitir a mí estructurar sistemas de producciones que me permitan, me va a permitir establecer, como bien dice acá, sistemas de producción que me permita tener un control, ¿no es cierto?, de todo lo que son los procesos de compra, manejo de inventario, la producción como tal, que me permite establecer planificaciones tomando en cuenta mi capacidad de producción, los requerimientos de materiales, la programación como tal, de tal manera que me permita tener un inventario de producto terminado que llega a mi cliente, ¿no es cierto? Y este es un proceso continuo que es permanente, ¿no? Y en función de eso me permita optimizar el tema de costos y tener niveles de control de calidad que me permitan cumplir con las especificaciones que quiere mi cliente. Básicamente es eso, ¿no es cierto? Entonces, dentro de lo que es la planeación de la producción, generalmente todo se inicia con el pronóstico, ¿sí? Muchas veces el pronóstico está de acuerdo a la tendencia del mercado, ¿no? Entonces tenemos pronósticos que me van a permitir a mí más o menos estimar qué es lo que mi cliente está requiriendo, ¿no es cierto? Y en función de eso, por eso yo le decía que pues primero se analiza qué quiere mi cliente, ¿no es cierto? O qué es lo que va a demandar en un determinado periodo de tiempo. Puede ser que va desde la producción diaria hasta una producción semestral, ¿no es cierto? Y por ende establecer, digamos, los niveles de compra que yo voy a realizar, ¿no? Ya sea de insumos o productos que son materia prima o componente mismo, ¿no? Entonces, aquí nace lo que es la planeación agregada, que es lo que nosotros vamos a trabajar, ¿cierto? La producción agregada y la producción maestra. Entonces, la producción agregada establece la planeación a largo plazo de mi capacidad, ¿ok? Lo cual influye el tema de qué equipos voy a utilizar, qué personal voy a requerir, qué materiales voy a comprar. También está relacionado con qué personal voy a utilizar. Y garantiza esta capacidad será adecuada para cumplir la demanda, ¿ok? O sea, hago un análisis de qué es lo que yo como organización necesito para cumplir con mi cliente. Esa es la planeación agregada. Dentro de lo que es la planeación de la producción, ¿ok? Entonces, fíjense, una vez yo tengo identificado mi pronóstico de la demanda, ¿sí? Entonces ya establezco mi plan maestro de producción. Pero a diferencia de la producción que vimos aquí arriba, que es la producción agregada, ¿sí? Yo acá hago lo que se denomina, asiento la planificación agregada que he elaborado. Se llama agregada porque tomo varios elementos, ¿sí? Porque tomo en cuenta la producción, la materia prima, los equipos, la mano de obra, los costos, puede ser una producción agregada. Pero el plan maestro, que vamos a ver, todo esto lo vamos a ver en función de problemas, ya lo asiento a la realidad, a la disponibilidad que yo tengo de capacidad y materiales. Lo asiento, ¿ok? Yo con mi planificación maestra digo, voy a necesitar tal cantidad de productos, de materia prima, de personal, ¿no es cierto? Pero mi plan maestro asiento a la realidad de realmente cuánto es mi capacidad de producción, ¿ok? En cuanto yo puedo trabajar. Eso es muy importante y que lo vamos a analizar a futuro. Bien. También en función de la planeación de la producción, establezco mis requerimientos, ¿sí?
de materiales, lo que se llama MRP, ¿sí? Y también hago las programaciones más cortas, ¿sí? Programaciones más pequeñas. También vemos que esto es muy importante, lo que se denomina la programación de las operaciones, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de programación de operaciones, fíjense, la programación de operaciones es el horario para ejecutar las actividades, utilizando los recursos o asignando instalaciones de manera óptima, de forma que se cumplan con las fechas de entrega planificadas. Entonces, la programación de operaciones es algo más a detalle, ¿no es cierto?, que yo voy a utilizar dentro de mi planificación global, ¿no es cierto?, que me va a permitir a mí tener en cuenta, por decirle, de un determinado equipo, ¿sí? Como planificación, por decirle, yo tengo que producir, si hablamos del tema de Coca-Cola, vamos a producir 200.000 botellas de 3 litros de Coca-Cola, ¿ok? Entonces, esa es mi planificación global de ese producto, ¿no? Cuando hablamos de la programación de operaciones, quiere decir para yo elaborar esa cantidad de producto, ¿sí? ¿Qué requiero ya me programo por equipo, ¿no es cierto? Yo necesito para hacer esas 200.000 botellas de 3 litros, necesito cuántas botellas voy a requerir. Entonces, de la sopladora, cuántas horas voy a destinar para soplar esas 200.000 botellas, ¿ok? Si no las tengo ya fabricadas, ¿no es cierto? ¿Cuánto lo voy a destinar a eso? O sea, se hace una programación más a detalle de cada equipo. O sea, cuánto tiempo voy a utilizar en este caso, si hacemos un flujo continuo, o sea, va desde la entrada de la materia prima, ¿no es cierto? Y en este caso de los insumos, a cuánto yo voy a utilizar de jarabe para elaborar ese producto, cuánto tiempo voy a utilizar para hacer jarabe simple, cuánto tiempo voy a utilizar mi llenadora. O sea, a eso se refiere, ¿no? O sea, una programación más a detalle. Otra cosa que es fundamental dentro de lo que es la planificación que vamos a ver es la administración de inventarios. ¿Ustedes ya han llevado inventarios? Sí, ingeniero. Bien. Entonces, el manejo de inventario, ¿dónde llevaron inventarios? ¿En Planning 1? ¿O Investigación operativa 2, ingeniero. con quién pasaron? Con la ingeniera Pilar. Ah, ya, bien. Igual en Entonces, plan y uno. bien, entonces el manejo de inventario, que hay distintas metodologías, ¿no es cierto?, es fundamental. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta el tema de la materia prima, también tenemos que tener en cuenta el inventario de productos en proceso, ¿sí?, y productos terminados también. Bien, luego, dentro de lo que es la planeación de la producción, otro elemento fundamental es para nosotros la optimización de costos, ¿ok? Jóvenes, todo se reduce a plata, ¿ok? Todo se reduce a plata. Entonces, ¿por qué? Porque es algo bien sencillo. Si nosotros dentro del área productiva o dentro de toda la organización, nosotros podemos tener injerencia, ¿ok? Nosotros no podemos tener injerencia en la demanda. No podemos motivar la demanda, ¿no es cierto? Con campañas, no sé, con marketing. Sí se puede motivar a la demanda, ¿no es cierto? Pero lo que sí está en nuestra cancha, está el tema de costos. Nosotros podemos optimizar costos, ¿ok? Entonces, el tema de costos, porque si es
generalmente un precio de venta o una utilidad. ¿Cuál es la fórmula de la utilidad? ¿Se acuerdan? Se ve en costos. ¿Cuál es la fórmula de la utilidad? Precio de venta menos costo unitario. Entonces, el precio de venta, nosotros, a menos que sea un producto de última generación, como vimos, ¿no es cierto? Que es el último celular que sacó cualquier Samsung o no sé, cualquiera, que puede poner el precio que quiera, digamos, ¿no? Un iPhone, en fin. Pero en este caso, producciones, por decirte, de leche, producciones de gaseosa, de cerveza, o no sé, de fideo, cualquier producción que nosotros a nivel local podamos realizar, no podemos dispararnos o poner el precio que nosotros querramos. Uno, porque existe una reglamentación, ¿no es cierto? Pero otra cosa, y la más importante, es que existe una competencia, ¿no es cierto? Entonces, nosotros no nos podemos disparar. Entonces, los precios de venta muchas veces están ya definidos, o sea, mover el precio, por decirle, del pan, el pan, que creo que ahorita está en un boliviano, 50 centavos, no sé la verdad, pero el impactar en eso, o sea, no podemos nosotros hacer eso. O sea, no podemos, a lo que voy es que no podemos cambiar el precio cuando nosotros querramos. No se puede. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer nosotros es optimizar el tema de costos. ¿Con qué? ¿Y qué va a permitir esa optimización de costos? Tener una mayor utilidad. Eso es básico. Entonces, ¿dónde tenemos que optimizar nosotros el costo? En los elementos de ingreso y también dentro de lo que es el proceso de producción como tal, ¿no es cierto? A ver, veámoslo aquí en la estructura. Acá se lo ve clarito, ¿ok? ¿Dónde yo tendría que optimizar mis costos? A ver, Gisela Aguirre. ¿Está Gisela? ¿Está viendo su novela, Gisela? A ver, Andrés Castro. Andrés. Pedro Luis. ¿Quién me ayuda, por favor? Sería más que todo en el tema de proceso, reducir costo. Ya. ¿Solamente ahí? También se podría reducir costo en el tema de inventario de producto final o producto terminado. Si se dan cuenta, jóvenes, ustedes pueden optimizar, ¿ok? Ustedes pueden optimizar costos básicamente en todas las etapas de este sistema de producción, ¿ok? Porque ustedes pueden optimizar en el tema de compra de los productos como tal, ¿ok? Porque pueden obtener materia prima haciendo convenios o desarrollando proveedores, ¿ok? Que bajo determinada cantidad de producción que ustedes, o materia prima que ustedes, o cantidad de materia prima que le compre a un proveedor, haya una economía de escala que le permita a usted disminuir eso o comprar con volúmenes más grandes que le permitan a ustedes optimizar o disminuir los costos, ¿ok? También dentro de lo que es el proceso mismo de producción, la optimización de los tiempos muertos, pueden producir también la optimización del uso de energía, ¿okay? Que no exista la disminución de todo lo que son las mermas,
Eh, Otro elemento fundamental que es en la optimización de costos es la mano de obra, que sea la mano de obra óptima, que no tengas una cantidad de obra que estén sin hacer nada, sino realmente sea la necesaria. ¿Ok? También mucho depende de la tecnología que ocupes, ¿no es cierto? Que te va a permitir también hacer un ahorro, una eficiencia. O sea, que en cada uno de los elementos que conforman un sistema de producción como tal, lo que se tiene que optimizar es eso, el tema de costos. También disminuir el inventario de materia prima, tener una materia prima que sea la necesaria, ¿ok? Y también los productos como producto terminado, ¿no es cierto? O sea, lo que nosotros necesitamos es, una vez producido, entregar al cliente, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso, uno te reduce espacio y transferir la responsabilidad en este caso, tuya como proceso de producción hacia el cliente, ¿no es cierto? Les hacía el ejemplo el otro día de la cadena de frío que nosotros tenemos que garantizar para entregar un determinado producto. Si nosotros garantizamos la cadena de frío, pero nosotros no tenemos unos frigoríficos o ¿qué se llama? O freezer tan gigante que me permita a mí acumular una N cantidad de producto terminado, llámese lácteos, digamos. O sea, tenemos cámaras de frío, pero no tenemos unas cámaras de frío inmensas, digamos, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que entregar ese producto, no quedarnos con el producto, entregar, de tal manera que te permita tener un inventario de producto terminado manejable, ¿sí? Que no se nos llenen nuestros almacenes de producto terminado. Tenemos que entregar al cliente. Por eso es muy importante ya tener una estimación de la demanda tal como tal. Es bien complicado, o sea, manejar estimaciones de demanda que realmente me permita optimizar mi inventario es bien complicado, ¿sí? Porque existen muchas fluctuaciones, a menos que se tenga contrato con los clientes, que sería retomando. Lo que les comentaba es que la optimización, ¿no es cierto?, del costo de inventario como producto final, lo importante es transferir esa responsabilidad hacia el cliente, ¿no? Entonces, que te permita a ustedes tener inventarios de productos manejables, ¿no? Entonces, ahí también se hace una optimización, porque tener un inventario de producto terminado almacenado, eso tiene un costo, ¿no es cierto? Ya sea un costo de mantener las condiciones, algunas condiciones técnicas, o también mantener el mismo costo financiero que implica tener una plata parada ahí, ¿no? Entonces, todo eso tiene un impacto al final en la competitividad que nosotros queremos o necesitamos tener dentro de la organización, ¿no? Bien. Ok. Entonces, eso es fundamental, el tema de control de costos, ¿sí? Ahora, dentro de lo que es para garantizar los niveles de planificación y productividad que requerimos, todo lo que viene a ser el seguimiento a la calidad es fundamental, ¿ok? Entonces, existen varias metodologías, ¿no es cierto?, para el tema de optimización o seguimiento de la calidad como tal, ¿no? Entonces tenemos lo que nace ahí, lo que se denomina la producción esbelta, ¿no? Entonces aquí tenemos algunas de las herramientas que son más utilizadas, ¿sí? 5S, Just in Time o Justo a Tiempo, tenemos células de manufactura, tenemos lo que es Kanban, TPM, Kaizen, Boccaccio, y bueno, existen otras muchas más, ¿no es cierto?, que permiten o que buscan mejorar los niveles de calidad del producto y sobre todo mejorar en muchos casos la productividad, ¿no? Y lo que busca es sobre todo trabajar esos tres elementos que vimos en un inicio, ¿no?
el tema de calidad fundamental y para tener una optimización de costos y tener, sobre todo, manejar el tema de tiempo, ¿no? Perdón. Entonces acá, donde vamos a hacer los trabajos de investigación que habíamos visto, que le había yo pedido, que se organicen de tal manera de que podamos estructurar, en este caso, trabajos de investigación y que la siguiente semana puedan ustedes, ¿no? Hacernos conocer cada una de las investigaciones que van a realizar, ¿sí? A través de exposiciones. Entonces, yo lo que les voy a pedir es que al grupo de WhatsApp que tenemos me envíen la conformación de sus grupos. O sea, pueden ser grupos de 4, ideal, porque en total nosotros somos 60 personas, ¿ok? 60 compañeros. O sea, pueden ser grupos de 4 o grupos de 5, ¿cierto? Entonces, mándenme el listado, por favor, al grupo de WhatsApp y hasta mañana yo ya les voy a asignar qué tema y los horarios, ¿ok? Vamos a iniciar el siguiente jueves, 22, el siguiente jueves 22, y en función del nivel de avance, puede ser que lo concluyamos ese mismo 22 o tal vez tengamos que utilizar una clase más, ¿no? El 29. Bien. Dentro de lo que es también la planificación de la producción, tenemos lo que es la planeación, programación y control de proyectos, ¿sí? Este tema de planificación, que también lo vamos a ver en la sí, como análisis, como análisis integral, es muy importante, ¿sí? Porque generalmente para usar el tema de planificación, programación y control de proyectos, generalmente utilizamos como un elemento tecnológico el Microsoft Project, ¿sí? Entonces eso me permite a mí hacer un control y seguimiento, tener la ruta crítica que me va a permitir tener a mí un control, ¿no es cierto?, del seguimiento del avance del proyecto como tal, ¿sí? Entonces nosotros, por ejemplo, teníamos dentro de lo que es estos proyectos de construcción, ya sea de los proyectos bien pequeños como que yo participé, o también grandes, ¿no es cierto?, como el tema de la planta de urea. Por ejemplo, se trabajaba también por módulos de producción, ¿no? De proyectos, ¿no? Todo está en función, digamos, de cómo vamos a organizarnos para hacer un seguimiento, ¿no? Pues lo importante es, dentro de cualquier actividad, esta estructura, ¿no es cierto?, planeación, programación y control del proyecto. Porque con la planeación nosotros hacemos referente a proyectos, ¿no? Establecemos la línea de tiempo, cuál va a ser la ruta crítica, ¿no es cierto? Dentro de la programación, y es una programación, por eso es un nivel inferior a la planeación, porque en la programación es mucho más a detalle. Y es vital el control, porque si nosotros no controlamos, si no medimos, ¿cómo vamos a saber que estamos realmente cumpliendo con lo que hemos planificado? Entonces, esos 3 elementos son fundamentales. En este caso, la planeación, programación y control, ¿no? Ya sea la producción o de proyectos. Bien, para cerrar, dentro de lo que es la planeación como tal, mucho depende de dónde nos encontramos respecto al producto, ¿no? Dentro de la vida del producto. Entonces, dentro del ciclo de vida del producto, ¿no es cierto?, dentro del ciclo de vida del producto tenemos varias etapas, ¿no es cierto?, desarrollo, introducción, crecimiento, madurez,
declive. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos nosotros que analizar en función del tiempo, ¿sí? Del tiempo, de la línea de tiempo, en qué etapa de nuestro producto se encuentra, ¿no? En qué fase. Y como bien ven acá, los niveles de ingreso en función del tiempo y de la madurez del producto tiene su clímax, ¿no es cierto? Que es el tema de la madurez, pero también comienza el tema del declive, ¿no es cierto? Tanto en ingresos como en ventas, ¿no? Entonces, en función de eso es que también nosotros tenemos que analizar qué destino nosotros vamos o qué estrategia nosotros vamos a utilizar para, como bien dice, para realizar nuestro proceso de producción. ¿Ok? Entonces, fíjense, planificación, aquí por ejemplo, en el tema de planeación, es la etapa de desarrollo en que se determina tanto el diseño del producto como su proceso de producción. En la planeación del producto, qué tecnología vamos a ocupar, qué materia prima vamos a ocupar, quiénes van a ser nuestros proveedores, el diseño del producto, cómo lo vamos a... y esto mucho se hace una interacción con el cliente, ¿no? O sea, al cliente objetivo o el mercado meta que vamos a querer llegar, ¿no? La introducción representa un periodo bajo de volumen de ventas, ¿sí? El producto se define y comienzan los esfuerzos de comercialización. Estamos introduciendo el producto hacia el mercado. Crecimiento. El producto crece con rapidez y hay un aumento acelerado de las ventas. Este periodo es difícil para la organización de la manufactura y tiene que cumplir con incrementos de volúmenes de venta. O sea, comienza a crecer la venta, entonces nosotros como producción comenzamos a producir más, ¿sí? Entonces tenemos que ver la optimización de tiempos, tal vez horas extras para cumplir con la demanda. La madurez, se observa una disminución de la tasa de crecimiento conforme se va saturando el mercado, se tiene una demanda estable y comienza un declive paulatino, ¿no? Y luego viene el tema de declinación, ¿no? Un reemplazo de los productos, ¿no? Las ventas disminuyen, también las utilidades, y llega el momento que se tiene que detener la producción. Entonces, nosotros como parte del sistema productivo, lo que nosotros tenemos que es, en función del mercado, establecer qué niveles de producción voy a manejar, ¿no es cierto? Y por ende tiene que haber una producción bien flexible, ¿no? Bien, creo que aquí hemos terminado toda esta parte que es fundamental, que es la parte teórica. Recuerden que no hay teoría sin práctica, o con práctica sin teoría. Y básicamente lo que se quiere con esto es que se tenga un panorama bien general de lo que viene a ser los sistemas productivos como tal. ¿Ok? Entonces, la siguiente clase, en función de los grupos que se estructuren, vamos a asignar la temática de producción esbelta y en función de estos vamos a ya organizarnos los horarios, vamos a programar nuestras exposiciones, ¿no? No sé si existe alguna duda hasta acá. Todo claro, ingeniero. Por mi parte, todo claro, ingeniero. Muy bien. Entonces, espero, por favor, los grupos pasen al grupo de WhatsApp para que yo me organice. Disculpe, Y ya ingeniero. mañana. ¿Sí? ¿Hasta qué hora tenemos tiempo para enviarle la lista del grupo? No hay problema. O sea, puede ser mañana hasta el mediodía, por favor, para que tipo 2 de la tarde ya les pase el listado final, sí. Yo 2 de la tarde ya estoy organizándome para volver a Santa Cruz, entonces hasta ese tiempo yo tengo disponibilidad todavía de equipos de computación. Entonces, por favor, lo cual no implica, digamos, si no tienen, no han
no han podido tener su grupo, no hay problema, digamos, porque vamos a tener todavía tiempo para asignar, ¿no? Una temática. Bien. Si no hay alguna duda más, bueno, les agradezco su participación. Algunos no estuvieron muy atentos, pero bueno. Y ya la siguiente clase, ya ustedes van a compartir su investigación, y las subsiguientes ya vamos a trabajar netamente con ejercicios y problemas. Bien, lo cual dentro de nuestra guía, recuerden que dentro de la guía que nosotros tenemos, vayan trabajando el tema de preguntas, que existen varias preguntas ahí, y el tema de ejercicios, hay un par de ejercicios, creo. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer para no complicarles mucho es, vamos a dar una semana, yo creo 2 semanas yo creo que después de que acabemos las exposiciones, vamos a presentar ya los trabajos de investigación, no, las preguntas que están en nuestra guía de trabajo, ¿ok? Pero eso lo vamos a hacer después de las exposiciones. O sea, de acá a 2 semanas más o menos. Así que vayan trabajando, por favor. Si no hay otra duda, por favor, nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias. Ingeniero.